Hola, muy buenas noches. Espero que hayan tenido unos muy buenos días, unas semanas agradables. Eh, Llevamos varias semanas sin podernos hablar directamente y yo quería inicialmente dejar unos videos, unos elementos para poder abordar la discusión más fuerte sobre gasto público. Em, este video, pues digamos, busca generar algunos elementos de debate, es decir, las discusiones centrales que deben regir o que están rigiendo, de hecho, toda la discusión sobre gasto público hoy en el mundo. Entonces creo que vamos a tratar de resolverlas a partir de un conjunto de 5 preguntas fundamentales, ¿sí? Que son el cuánto, el cómo, el cuándo, el a quién y el dónde. Entonces, cuando hablamos de estas preguntas fundamentales, pues estamos haciendo referencia a cuánto se gasta, cómo se gasta, cuándo se gasta, a quién debe llegar el gasto y dónde gastar. Entonces, eso es un poco, digamos, lo que vamos a hacer en esta, pues digamos, en esta aproximación al tema. ¿Qué quiere decir o de qué tratamos de hablar cuando resolvemos estas preguntas fundamentales? Entonces, la primera, pues referencia o hace referencia básicamente a aquellos debates sobre el tamaño del gasto público, al cuánto, un tema que ustedes ya resolvieron de una manera, digamos, adecuada, me parece muy bien los planteamientos que hicieron empíricos sobre la ley de Wagner, pero yo solamente quisiera señalar un par de puntos adicionales, ¿sí? Todos sabemos que el principio de la ley de Wagner es que mayor gasto del gobierno, mayor desarrollo. Lo reitero por si alguno de ustedes, pues digamos, no lo recordaba o no lo tenía en el radar. Pero ya les había señalado a ustedes que hay una pregunta profunda y fundamental hoy sobre lo que es el desarrollo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque podemos decir simplemente que el desarrollo es crecimiento económico. Y entonces aquí tenemos esta fórmula muy conocida de todos ustedes, que es la ecuación fundamental del PIB, donde el gasto es función, ¿cierto? Perdón, el gasto hace parte, es función del ingreso nacional, es decir, del crecimiento económico. Pero digamos, esto pues nos llevaría casi que a una tautología, ¿no? Es obvio que si el gasto aumenta, pues hay más crecimiento económico. Porque si esta es más grande, pues esta lleva a ser más grande. Esto es una función lineal que no tiene mayor complejidad. Sin embargo, hay un problema de fondo. Es que hay que identificar claramente que el gasto público depende de la eficiencia y el tamaño de los impuestos. ¿Eficiencia en qué sentido? En dos sentidos. Eficiencia recaudatoria y eficiencia económica. El tema de eficiencia recaudatoria quiere decir que un impuesto recaude mucho con tarifas muy bajas. Y el tema de eficiencia económica quiere decir que el gravar con un impuesto no genere una distorsión económica, que básicamente la teoría económica hace cuenta de que, digamos, o ciertas aproximaciones de la teoría económica, dicen que los impuestos desincentivan la inversión, ergo, en un modelo donde la inversión es determinante para el crecimiento económico, pues digamos que va a haber menos crecimiento económico. Pero digamos que es un debate, digamos, un poco lineal, ¿no? No lo quiero profundizar acá, ni quiero dar la impresión de que esa es la única mirada que existe sobre el tema. Simple y sencillamente quiere decir que para gastar más, igual necesitamos cobrar más impuestos. Y por ende hay un límite casi que racional y lógico digamos, al techo de gasto. Mm, Ustedes intentaron probar la ley de Wagner empíricamente. Algunos lo demostraron, llegaron a la conclusión de que efectivamente sí, otros que no, y algunos de ustedes llegaron a conclusiones como muy livianas, ¿no? No pudieron concluir realmente sobre el tema. Y eso es porque la ley de Wagner es una formulación muy elemental, muy básica, que desconoce una gran cantidad de temas que están allí puestos en el debate. Esos temas que están puestos en el debate, pues obviamente no los vio Wagner en su tiempo y digamos las versiones más recientes del debate fiscal, pues ya empiezan a reconocerlo, como por ejemplo la eficiencia del gasto público. ¿Ok? Como por ejemplo la selectividad de orientaciones del gasto público. Eso, pues digamos, lo vamos a ver ahora. En segundo lugar, también es importante señalar que el tamaño del gasto es un asunto de debate.
¿sí? Que de debate, pero además de un debate teórico, que ya lo había señalado en varias clases. Y la primera de ellas tiene que ver con la forma en que desde distintas escuelas de pensamiento económico se mira o se analiza la centralidad del gasto público. Por ejemplo, las tendencias liberales le asignan al Estado un papel mínimo residual, ¿sí? Por ende, el gasto debe ser limitado a necesidades esenciales. Entonces, ustedes van a leer a Smith, van a leer a Ricardo, van a leer a los neoliberales, Hayek, Friedman, y entonces para ellos hay una idea común y es que el Estado debe ser pequeño o muy pequeño. Y para algunos, digamos de alguna corriente mucho más radical, que son los libertarios, casi que inexistente. Es decir, el Estado es digamos de alguna manera es una institución que debería evitarse, pero digamos ya eso es una visión muy extrema en el espectro ideológico del liberalismo, que son los libertarios o los libertarianos. Hay una línea liberal, digamos, un poco diferente, reformista, donde el Estado juega un papel importante, todos ustedes la conocen, la hemos hablado de ella 50.000 veces, que es la virada keynesiana, donde el Estado, por el contrario, asume un papel muy activo en términos económicos y por ende eso implica una dinámica creciente de gasto público. Ahora bien, esas dos miradas no son las únicas, ¿ok? Han sido miradas dominantes, ¿no? Digamos la mirada keynesiana en el espectro de construcción de política pública fue dominante desde los años 30 hasta los años 60, 70 del siglo XX y desde aquel entonces pues han dominado las ideas neoliberales. Sin embargo, tanto la una como la otra tienen límites, obviamente, tanto en su formulación teórica, pero también en sus consecuencias prácticas, digamos, ya no en lo epistemológico, sino en la acción, en la política económica, que pues digamos no son temas que podamos abordar acá, y que están profundamente relacionados con nuestras nociones de crisis, ¿no? Una crisis, digamos, del modelo de no intervención del Estado nos llevó o nos condujo a la profundización de una crisis económica en los años 30, un modelo quizás muy amplio de Estado en ciertos momentos, ¿no?, históricos, nos llevó a una crisis en los años 60, una crisis de la intervención estatal. Y hoy por hoy vemos que nuevamente, 40, 50 años después de implementados los modelos neoliberales, digamos, digo modelos porque hay muchos, hay tantas ideas neoliberales o hay tantos modelos neoliberales como pensadores, creería yo. Pues digamos, ese modelo hoy tiene un modelo o un estado de crisis, ¿sí? Porque el mercado no ha sido capaz de resolver problemas claves, problemas centrales del orden económico y hoy que enfrentamos la doble crisis, la gran crisis sanitaria global y una crisis económica global sin antecedentes que no es nueva, sino que arrancó, ya diría yo, desde el año 2008 con la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos, pues lo que hemos visto es que esa desregulación del mercado, uno, es ineficiente y dos, era un sofisma de distracción, porque en realidad pues los mercados están altamente regulados, digamos a través de distintos mecanismos de gestión social y de gestión estatal. Entonces, digamos, ahí ese debate pues no se ha resuelto y creo que como muchos debates en las ciencias sociales no se va a resolver. Sin embargo, tenemos otras miradas, como por ejemplo los enfoques derivativos, como el neoinstitucionalismo, ¿sí? Que es una visión que el neoinstitucionalismo mezcla el institucionalismo sociológico con algunas miradas digamos, de economía neoclásica, que ponen el problema del gasto público ya no tanto en el nivel del gasto, sino que el nivel del gasto es el resultado de una puja política, ¿ya? Entonces, una puja política que además es racional. ¿Racional en qué sentido? Que como el sujeto prefiere, hay un postulado del criterio de racionalismo individual que pone de presente que los sujetos, que los individuos prefieren más bienestar a menos bienestar. Esto en términos de las relaciones con el Estado quiere decir que una persona, cualquier persona, prefiere más gasto, es decir, que haya más bienes públicos, vaya más disponibilidad de gasto público para suplir estos bienes y que haya una aversión al pago de impuestos. La gente quiere harto gasto público y poquitos impuestos. Cuando decimos eso de que quiere harto gasto público y poquitos impuestos, básicamente estamos diciendo una cosa muy lógica en términos elementales.
Eh, y digamos que eso se va al ciclo político, que ya hemos mencionado varias veces. Por ende, las personas votan por políticos que les dicen que les van a dar gasto, pero no por políticos que les dicen que van a financiar ese gasto con más impuestos o simplemente que les van a colocar más impuestos. Entonces, bajo ese nivel de selección, las escuelas neoinstitucionalistas, las varias aproximaciones neoinstitucionalistas, señalan que el gasto es resultado de la puja política. Casi que en algunas formulaciones mucho más expeditas, terminan diciendo que el déficit fiscal es el resultado de esas decisiones políticas, ¿no? Que parecen muy racionales o inicialmente, pues digamos aquí hay una combinación de una serie de vinculaciones de instituciones económicas con instituciones políticas y por eso digamos que ese es el centro nodal del neoinstitucionalismo más ortodoxo. Y tenemos otros enfoques como el marxismo, que considera que el tamaño del gasto es resultado específico de las crisis económicas del modo de acumulación. ¿Qué quiere decir eso? Que para entender las distintas dinámicas de gasto hay que entender los procesos de crisis en los modos de acumulación. Entonces ustedes van a los años 30 y hay una crisis del modo de acumulación. Es decir, la valorización del capital perdió sentido. ¿Por qué perdió sentido la valorización del capital? Porque una caída abrupta de la demanda agregada hace que la oferta agregada no pueda ser realizada. ¿Sí? Entonces, si no puede ser realizada, no puede venderse, digamos, no hay gente para comprar, digamos, los stocks de capital, ni los stocks de consumo, pues digamos, eso entra hay un déficit de racionalidad del sistema. Y por ende, desde allí, lo que explica el marxismo es que el keynesianismo, más que un problema teórico, es un problema práctico. ¿Sí? El Estado era el único que podía llegar a mediatizar a través de un estímulo de la demanda agregada para volver a poner en funcionamiento el circuito económico. Algunas aproximaciones dicen que desde la perspectiva keynesiana, la función del gobierno nacional consiste en darle gasolina al circuito económico o al motor económico, que es una función muy esquemática, muy funcional, muy estructuralista, diría yo. ¿Sí? Entonces creo que ahí hay un debate que vale la pena señalar. Igual cuando ese modelo se agota, porque hay una crisis de racionalidad en los años 60 y nuevamente se agota a principios de este siglo, en el 2008, en una gran crisis económica que se extiende hasta nuestros días, donde hoy la racionalidad de mercado no puede suplir las demandas de acción estatal. Fíjense ustedes cómo hoy, pues algunos claman por un nuevo keynesianismo, ¿no? No sé si eso sea la respuesta, pero sí que hay un protagonismo enorme del Estado y entonces hoy ya no se habla de políticas de austeridad, sino se habla de nuevamente estados gigantes, estados grandes, estados que intervienen, la salud pública, estados, digamos, que asumen las nóminas de las empresas, eso es una medida que se vio muy fuerte en Suecia, en países como Suecia, o por lo menos, por ejemplo, temas como renta básica, que es una prestación que da el gobierno a través del gasto público para básicamente garantizarle un ingreso a los ciudadanos, digamos, con distintos alcances, ¿no? Puede ser una renta básica universal, permanente, estructural, donde cada ciudadano recibe sin necesidad de dar nada a cambio, digo, nada a cambio no, porque el ciudadano igual paga impuestos, pero digamos, recibe un estipendio, un recurso. Hasta modelos digamos, más relativizados de renta básica, como las rentas básicas de emergencia que se han propuesto en Colombia para poblaciones vulnerables o altamente vulnerables y por un tiempo limitado. Entonces, pues digamos, hay una gran cantidad de discusiones al respecto, pero el marxismo lo que entiende allí es que la función del Estado y del gasto público es garantizar o mediatizar las crisis del capital. Esa es, digamos, su apuesta importante y su apuesta estructural, y por ende yo no podría leer el gasto público desde esa perspectiva ahistóricamente, sino que lo tengo que entender en las relaciones históricas y particulares del capital en un determinado periodo de tiempo. ¿Okay? Y también en un determinado tipo de sociedad, porque no es lo mismo hablar de la gestión del gobierno y del gasto público, o del gasto público, perdón,
en un país escandinavo que en un país asiático, que en un país centroafricano, que en un país latinoamericano. Entonces, digamos que las dinámicas son diferentes y pues digamos esas son aproximaciones que van desde el marxismo clásico hasta la teoría de la regulación que propone una revisión, digamos, de algunas de las características elementales de ese marxismo clásico, aunque preserva sus pilares fundamentales. Eh, ¿Qué más, digamos, implica esto? Pasar de la teoría a la práctica, es decir, nos guste o no, los estados son instituciones económicas importantes. Es decir, esta es una muy mala noticia para los libertarianos o para los neoliberales, ¿sí? Que seguramente en el público hay algunos, bastantes, no sé. Mm, pero ya no podemos salir a la calle y decir que el Estado no funciona y simplemente decir que abajo el Estado, digamos, hoy menos que nunca, ¿no? No se había podido decir antes, quienes los decían cometían, me parece un exabrupto conceptual, pero hoy por hoy las instituciones económicas no podrían entenderse si no hay una relación profunda con el Estado, el mercado, ¿sí? No funciona si el Estado no proporciona reglas de propiedad claras. ¿Sí? Fíjense que yo en alguna clase yo les decía a ustedes que el derecho de propiedad no es un derecho que fije el mercado, es un derecho que fija la autoridad política estatal. Lo que es tuyo y lo que es mío se determina no a través de procesos mercantiles solamente, sino también de procesos estatales. Es decir, la casa donde yo vivo es mía, en la medida en que hay una acción estatal que reconoce esa propiedad. Entonces una notaría, una escritura, una curaduría, un sistema de derecho de propiedad. Noten ustedes la complejidad de esas interacciones. No es simplemente yo compré la casa y por eso es mía. ¿Mm? O yo me compré un computador y es mío y ya, sino que hay mediatizada una factura que implica un título, valor, que muestra el derecho, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cosas usualmente las ignoramos porque caemos en modelos muy simplificados del asunto. Entonces, digamos, una invitación es hacer un poco más complejas esos enfoques. Ahora, la expansión del gasto es un fenómeno que ocurre incluso en sociedades con gobiernos que expresan su recelo sobre la función del Estado. Entonces, no es simplemente un problema de simple y sencillamente decir que unos países, por ejemplo los países anglosajones, se diferencian de los países escandinavos en que en unos el Estado es más chiquito que en otros. Cuando uno va a mirar digamos, el tamaño del gasto público en un país como Estados Unidos, un país como Inglaterra, países anglosajones, y va a compararlos como un país con una socialdemocracia un poquito más robusta, como Francia o como Holanda o como Suecia, ¿cierto? Pues uno encuentra paradojas porque, digamos, los niveles de gasto público en unos y otros no son tan diferentes, a pesar que sus posturas de política pública parecieran decir lo contrario o cosas muy, digamos, diferentes. Entonces creo yo que ahí hay que pensarse la cosa mucho más compleja y no simplemente caer en los lugares comunes de indicar que hay países donde el Estado no funciona. Bueno, yo creo que los países donde el Estado no funciona sí existen, ¿sí? Y se llaman estados fallidos y son sociedades supremamente caóticas. Por ejemplo, los estados centroafricanos son países con estados muy débiles, niveles de gasto público muy bajitos y digamos estados donde hay mucha pobreza, donde hay un gran desorden social, donde hay relaciones sociales muy mermadas, muy debilitadas. Entonces creo que ahí hay que hacer pues una diferenciación un poquito más sutil, no bastante más sutil que las generalizaciones que se nos ofrecen usualmente en los modelos de clase. ¿Mm? El tamaño y la expansión del gasto es un asunto más complejo que corresponde a un elemento de naturaleza histórica y política, ¿listo? Que requiere una comprensión más allá de modelos simplificadores que no satisfacen en manera alguna una explicación profunda del fenómeno, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, cuando yo digo que un estado como Francia y un estado como los Estados Unidos tienen modelos o tamaños de gasto más o menos similares, no quiere decir que sean estados socialdemócratas los dos, ¿no? Quiere decir que hay configuraciones históricas de las estructuras de gasto que, digamos, mediatizan diferentes formas de intervención del Estado.
Entonces, en Estados Unidos, el gasto militar manda la parada. En los países escandinavos o en los países socialdemócratas centroeuropeos, pues es distinto, ¿no? Y aunque uno pudiera pensar, por ejemplo, que un país latinoamericano y un país africano del norte no tuvieran mucha relación entre sí, resulta que cuando miramos sus estructuras de gasto se parecen en algún sentido, priorizan los mismos niveles de gasto, tienen tamaños de gasto público más o menos similares. Entonces, esto tiene que ver mucho con discusiones de naturaleza histórica y política que hay que afinar para poder entender los distintos contextos. Incluso en América Latina hay países con tamaños de gasto diferentes, como digamos relativamente más altos, como Brasil, como Argentina, como México, y países que tienen niveles de gasto más bajos, como Bolivia, como Paraguay, como los países de Centroamérica, que marcan, pues digamos, nociones diferentes de la estructura de gasto. Ahora bien, en un tercer lugar, pues hay que entender que las distintas configuraciones de gasto también responden a discusiones más profundas sobre nociones elementales como desarrollo y bienestar. Por eso los modelos de gasto y de intervención del Estado a través del gasto son tan diversos. No es lo mismo hablar del modelo norteamericano que digamos, se concentra mucho en la dinámica productiva, industrial, en la generación de empleo, etcétera, a un modelo de bienestar como el francés o como el inglés o como el noruego, donde las discusiones sobre el gasto público son de una naturaleza muy diferente. Entonces, aunque países tengan nominalmente tamaños del gasto sobre el PIB iguales, no necesariamente quiere decir que hagan lo mismo con ese gasto. ¿Listo? Y aunque países con tamaños de gasto sobre PIB diferentes puedan tener distintos niveles de felicidad, de bienestar o de desarrollo. Un ejemplo, el tamaño del gasto público sobre PIB en los Estados Unidos es más o menos del 35% en un país como, bueno, en los Estados Unidos. Mientras que en un país como Bután, el gasto público es, digamos, más o menos del 28-29%. Cuando usted compara ambos países diría, tienen mismo tamaño de gasto, uno esperaría, digamos, resultados iguales de esos dos países y no hay cosa más diferente. Por ejemplo, Colombia y Estados Unidos tienen tamaños de gasto público muy similares, muy parecidos. Sin embargo, las condiciones, entonces en ese sentido, creo que la ley de Wagner tiene muchos aspectos por discutir. Uno de esos principales aspectos tiene que ver con esos lineamientos sobre lo que consideramos bienestar, desarrollo, comparación entre países, distintos sistemas de análisis y de bienestar. Y creo que ahí hay un debate muy fuerte que todavía nos espera años. Y básicamente en esta condición o en esta coyuntura, creo que es un debate importantísimo que hay que dar. Porque sí, claro, chévere que los estados gasten más, ¿no? Los gobiernos gasten más, digamos, independientemente de cómo lo financien. Pareciera ser la solución óptima, pero mientras Estados Unidos gasta para garantizar una estructura, digamos, económica basada en un hiperconsumo, posiblemente otros países como Europa gastan en otras cosas y un país como China gasta en otras cosas. La pregunta para Colombia es en qué debería estar gastando el gobierno nacional los recursos del presupuesto público en la coyuntura particular de la crisis del COVID-19. Ese es un tema que creo que vale la pena revisar siempre. Ahora bien, creo que hay un aspecto adicional que nosotros necesitamos reconocer en ese debate del cuánto. Finalmente, ustedes en los ejercicios tomaron países con distintos niveles de desarrollo. Eso ya implicaba viciar la pregunta, ¿no? ¿Viciarla en qué sentido? Que partimos de la noción o de una noción compartida de desarrollo como el nivel del Producto Interno Bruto de un país o el nivel del Producto Interno Bruto de un país sobre el total de sus habitantes. Y creo que en ese sentido hay temas que hay que revisar a profundidad, ¿no? Porque la capacidad de gasto de consumo de un país muchas veces no tiene mucho que ver con su bienestar o muchas veces no tiene que ver con su desarrollo. Cuando nos aproximamos desde perspectivas diferentes, creo que encontramos otras nociones que debemos revisar en este contexto. ¿Listo? Ahora bien, este video va a durar media hora, va a estar complementado con otros dos videos para que no sea tan dificultosa su carga en el Moodle. Pues vamos a partirlos. Y quiero ir un poco así a discutir la primera parte de la segunda
de las grandes preguntas, que es el cómo. Y el cómo tiene que ver con los modelos de gasto público. Y cuando hablamos de los modelos de gasto público, quiere decir que gastar no es un asunto sencillo, es un asunto más bien complicado. Cuando hablamos de que es un asunto complicado, lo que queremos decir es que hay al menos dos enfoques iniciales para poder abordar esta retórica. Uno, que gastar es ejecutar, ¿sí? Es decir, emplear el gasto público en adquirir bienes y servicios para el Estado. Entonces, contratar gente, comprar bienes, hacer puentes, ¿sí? Digamos, no, bueno, hacer puentes no, comprar cosas, pues digamos, eso es ejecutar. Entonces, la primera pregunta es si aquí termina el ejercicio de gastar. ¿Qué es gastar, no? Hay un segundo enfoque un poquito más amplio que parte de la idea de que los bienes y servicios adquiridos por el Estado se emplean para elaborar bienes y servicios para la ciudadanía. Entonces, el gasto público no se hace para comprar cosas, sino para adquirir insumos que le permiten a las instituciones estatales elaborar los productos que requieren. Entonces, yo no compro uniformes por comprar uniformes de soldados. Yo no compro armas por comprar armas, ni le pago un salario a un señor para que se ponga el uniforme y el arma y se pare ahí, ¿cierto? X cantidad de tiempo. Lo hago para prestar un servicio de seguridad nacional. Fíjense ustedes que ahí el gasto, digamos, cambia la noción de ser un simple instrumento de ejecución a ser un instrumento que nos induce una idea productiva en el Estado. Es decir, el Estado, como cualquier institución, como cualquier organización, produce cosas. ¿Qué produce? Bienes o servicios. ¿Qué tipo de bienes o servicios produce? Produce los bienes y servicios que se demandan para la sociedad. ¿Sí? Distintos estados producen distintos tipos de bienes y servicios, porque eso depende en lo profundo del pacto político. ¿Por qué en Colombia no hay renta básica y en Argentina sí? ¿Por qué en Colombia los servicios de cuidado digamos, de las personas mayores no existen como un producto elaborado por instituciones estatales, y por qué en Europa sí lo hay, o en Japón? Pues porque básicamente el problema es que hay todos unos elementos de contexto que yo tengo que analizar para saber cuáles son los productos que elabora un país, ¿sí? Adicional a eso, hay un tercer enfoque, y es que el Estado no produce bienes y servicios solamente para producirlos, ¿sí? O sea, yo no elaboro servicios de seguridad porque sí, sino que yo busco con eso obtener unos resultados de política pública, que pueden ser de gobierno o de Estado, ¿no? Entonces, la construcción de un colegio, por ejemplo, no es para construir un colegio, sino que tiene objetivos más amplios, como por ejemplo mejorar la calidad de la educación, reducir el analfabetismo, la deserción escolar, que son objetivos de gobierno, o garantizar el derecho a la educación, que es un objetivo de Estado, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que yo puedo ver esto desde tres enfoques. El problema al cual yo hago referencia cuando yo señalo la discusión sobre cómo gastar, no solamente tiene que ver con cómo construyo programas de gasto, sino además de todo, cómo pensarme en modelos diferenciales de gasto. Entonces, cuando hoy estamos hablando del tema, pues nos aparecen una serie de referentes conceptuales, entre ellos la tendencia del presupuesto orientado por resultados, de la cual he hablado mucho tiempo, muchas veces en clase, en la cual el presupuesto orientado a resultados se basa en la idea de que el gasto público debe generar un conjunto de resultados de bienestar para los ciudadanos. Eso en el argot más tecnocrático se llama generación de valor o valor público. Entonces, esos resultados se enmarcan en objetivos de política pública que hacen que haya una estrecha vinculación entre el presupuesto y la dimensión estratégica de la acción estatal. Todos esos temas ya los vimos cuando hablamos del presupuesto. Entonces, la pregunta hoy ya no es tanto cuánto te gastaste, ¿sí? Y qué tan velozmente te lo gastaste, sino cómo fijas, haces seguimientos y evalúas el logro de los resultados. Eso es una pregunta más importante que las dimensiones mismas de la ejecución del presupuesto. Entonces, hoy no es tanto si yo obtuve o yo destiné X cantidad de plata para la seguridad nacional, sino cuáles son los resultados palpables. Entonces, la importancia de un sector no se da tanto
por su asignación de gasto, sino por los resultados que obtienen. Y hay sectores que tienen una gran cantidad de gasto, pero lamentablemente muy pocos resultados y viceversa. ¿Sí? O hay sectores que tienen unos resultados interesantes dados unos recursos. Comienzo a hablar de problemas de eficiencia desde una perspectiva mucho más aterrizada. ¿Ok? Entonces, damas y caballeros, aquí termina el primer video. Volveremos en un momento, ustedes nos verán en un momento, para hablar de la segunda dimensión del problema.